Muy bien, vamos a trabajar el ejercicio número 22, la cual la tenemos aquí. Indica lo siguiente. 4 ruedas están engranadas y el número de dientes que tienen es 24, 40, 60 y 10. Si luego de 2 horas han girado 660 vueltas entre todas, calcula la mayor diferencia entre el número de vueltas que han girado dos de estas ruedas. Muy bien, hay que tener en cuenta que tenemos acá engranajes. Todas estas 4 ruedas están engranadas y tienen diferentes cantidades de dientes. Tenemos de 24, tenemos de 40, tenemos de 60, que es la más grande, y la de 10, que es la más pequeña, en ese orden según el texto. 24, 40, 60 y 10. Profesor, ¿por qué están juntas? Porque están engranadas. Están engranadas, son tangentes. Muy bien, hay que tener en cuenta que el número de dientes y el número de vueltas son inversamente proporcionales. Se tiene en cuenta que el número de dientes y el número de vueltas son inversamente proporcionales. El engranaje A, el engranaje que tiene 24 dientes va a dar A vueltas. El engranaje que tiene 40 va a dar B vueltas y así sucesivamente. El engranaje que tiene 60 va a dar C vueltas y el engranaje que tiene 10 va a dar D vueltas, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, si son inversamente proporcionales el número de dientes y el número de vueltas, por lo tanto, se trabaja la multiplicación. ¿De quién? Entre el número de dientes y el número de vueltas. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Por qué son inversamente proporcionales? Porque a menor cantidad de dientes va a dar más vueltas y a mayor cantidad de dientes va a dar menos vueltas. Por eso es inversamente proporcional. ¿Correcto? Nos están pidiendo, ojo, calcula la mayor diferencia entre el número de vueltas. ¿Dónde se va a dar la mayor diferencia? En la rueda, en el engranaje más grande y el engranaje más pequeño, ¿correcto? Entonces, a más grande el engranaje, menos vueltas, y a más pequeño el engranaje, más vueltas, ¿correcto? Por eso es IP. Entonces, ojo, nos están pidiendo calcular aquí, calcular la mayor diferencia entre el número de vueltas. Entonces se va a dar entre C y D, ¿correcto? La diferencia, la resta me están pidiendo. Acá tengo otro dato, me indican que luego de 2 horas han girado 660 vueltas entre todas juntas. Muy bien, entonces según esta propiedad vamos a reemplazar los valores. Número de dientes 24 por número de vueltas del primer engranaje A. Entonces vamos a tener lo siguiente. 24 por A, ¿correcto? Número de dientes por número de vueltas. Entonces vamos a colocar acá 24 por A. Esto va a ser igual a 40 por B. Y esto va a ser igual a 60 por C. Y esto va a ser igual a 10 por D. ¿Por qué, profesor? Porque todas están engranadas. Y el número de dientes va a ser inversamente proporcional al número de vueltas, ¿correcto? Muy bien. Y esto va a ser igual a una constante, ¿no? Acuérdense siempre de la constante. Listo. Yo voy a trabajar aquí de la siguiente manera. Vamos a trabajar 24A es igual a K. Entonces voy a tener lo siguiente, la siguiente ecuación. 24 por A es igual a K. Entonces yo despejo A. A va a ser K sobre 24. Lo mismo voy a hacer para 40 por B igual a K. Todo lo vamos a igualar acá. Entonces voy a tener que 40 por B, es igual a K. Entonces despejo B, entonces voy a tener K sobre 40. También voy a despejar, lo mismo voy a hacer con 60C igual a K. 60 por C igual a K, despejo C, entonces acá voy a tener K sobre 60. Y finalmente voy a también tener 10D igual a K.
Entonces, 10 por D es igual a K. Entonces, despejo D y voy a tener K sobre 10. ¿Por qué estoy despejando A? ¿Por qué estoy despejando B? ¿Por qué C? ¿Y por qué D? Porque según la premisa, ¿qué tenemos en la premisa? Han girado 660 vueltas entre todas. Entonces, el número de vueltas, ese es un dato importante. Por dato, la suma del número de vueltas, o sea, A más B más C más D, me va a dar 660. Entonces vamos a reemplazar. A vale K sobre 24, B vale K sobre 40, aquí está, C vale K sobre 60 y D vale K sobre 10. Y esto es igual a 660. Saco el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de todos estos denominadores va a ser nada más y nada menos que 120. 120 entre 24, 5 por K. 5K más 120 entre 40, 3 por K, 3K. Más 120 entre 60, 2 por K, 2K. Más 120 entre 10 es 12 por K, 12K. Y esto sigue siendo igual a 660. Muy bien. Continúo entonces. En el numerador voy a sumar 2 más 3, 5 más 5, 10 más 12, 22K sobre 120 es igual a 660. El 120 multiplica y el 22 pasa a dividir. Entonces K es igual a 660 por 120 sobre 22. ¿Listo? Como ya les enseñaba a simplificar, no multipliquen. Entonces vamos a simplificar. Onceava, 2. Onceava de 66, 6. Y pones el cerito aquí. Entonces sacamos mitad 1, mitad 60. Entonces voy a tener el valor de K. 60 por 60, 6 por 6, 36 y aumentamos 2 ceros. Entonces ya tenemos el valor de K, que es 3600. Ya tenemos el valor de K, que es 3600. Muy bien. Ojo, nos están pidiendo por acá calcular la mayor diferencia entre el número de vueltas. Mayor diferencia entre el número de vueltas. La mayor diferencia entre el número de vueltas se van a dar en el engranaje más grande y el engranaje más pequeño. El engranaje más pequeño va a dar más vueltas que el engranaje más grande. Por lo tanto, nos están pidiendo el número de vueltas del engranaje más pequeño, que es D, menos la diferencia, que el número de vueltas del engranaje más grande, que va a ser C. Eso nos están pidiendo. Muy bien, D, como lo tenemos aquí, miren, D es K sobre 10. Pero K hemos hallado que es 3600. Entonces reemplazamos. 3600 sobre 10. Menos C. C, ¿dónde lo encuentro? Aquí justamente, miren. Entonces voy a tener que C es 3600 sobre 60. Ya está. Entonces ahí rápidamente 0, 0 se va. 0, 0 se va, pero acá puedo simplificar. Sexta una, sexta de 36 es 6. Y le aumento este 0 que quedaba. Entonces solamente me queda restar 360 que me quedó en esta primera fracción sobre 1 es 360 menos 60. Entonces la diferencia entre el número de vueltas va a ser 360 menos 60 va a ser 300. Esa es la respuesta. Muy bien. Espero que hayan entendido.